Bienvenido a tu podcast Biotech Dental. Aquí aprenderemos de odontología restauradora un artículo a la vez. Lo platicaré para ti y resolveré cualquier duda que tengas y me hagas llegar a través de tus comentarios. Quiero que este conocimiento llegue a muchos colegas, cada día a más. Compártelo con tus amigos y así juntos mejoraremos como profesionales de la salud dental en bienestar de nuestro amado paciente. En el análisis de la reacción en cadena de la polimerasa, no se mostró ninguna diferencia entre ambos grupos para ninguno de estos factores. En su estudio que demostró que el ionómero de vidrio era bien tolerado por la encía, Santos y colaboradores explicaron estos excelentes resultados clínicos y microbiológicos por la buena adaptación marginal, la reducida rugosidad superficial y la liberación de fluoruro y aluminio por parte del ionómero de vidrio. Estas propiedades podrían interferir con la adherencia de las bacterias a la superficie del material, inhibiendo así el metabolismo y el crecimiento de las bacterias. Resinas compuestas. Dadas las malas propiedades mecánicas del ionómero de vidrio y la debilidad de su adhesión a largo plazo en superficie del diente, las resinas compuestas parecen ser una alternativa interesante para los procedimientos de unión subgingival profunda si el clínico puede obtener un aislamiento adecuado. Luego se debe analizar el comportamiento de la encía en contacto con este material. Estudios sobre este tema han mostrado un índice de placa más alto alrededor de las cavidades rellenas con resina compuesta en comparación con una superficie de esmalte sano. El índice gingival y la producción de fluido crevicular también fueron mayores, demostrando una inflamación gingival más pronunciada alrededor de los dientes restaurados. No se encontraron diferencias entre resina compuesta convencionales, híbridas o de micropartículas. En el segundo estudio, basado en una gingivitis experimental, no hubo diferencias significativas en términos de acumulación de placa, índice gingival o sangrado al sondeo entre áreas de esmalte sano, ionómero de vidrio y resinas compuestas. Cabe señalar que la mayoría de las resinas compuestas utilizadas en estos estudios ya no están disponibles y la calidad de los materiales utilizados hoy en día es superior en términos de procedimientos de unión, capacidad de pulido y propiedades mecánicas. Martins y colaboradores realizaron un estudio en perros en los que se levantó un colgajo en las raíces, se extrajo el hueso y se creó una cavidad y se rellenó con resina compuesta, ionómero de vidrio o nada. En el control se mostró la presencia de un infiltrado inflamatorio en los tres grupos. En el grupo de control, el epitelio de unión era más corto, la unión conectiva más larga y la reabsorción ósea menos importante, a veces con formación de hueso en la cavidad. No hubo diferencias entre los grupos de prueba con respecto al epitelio de unión largo del material y la pequeña unión conectiva en la raíz que comenzaba debajo del límite apical del material. Ninguno de ellos exhibió regeneración ósea. Según los autores, estos materiales parecen haber sido tolerados subgingivalmente, dada su buena adaptación en las paredes de la cavidad, visión directa a través del colgajo levantado en este caso, el cuidadoso acabado y el pulido de las restauraciones previo al cierre del colgajo y el cuidado puesto con control de placa bacteriana durante todo el experimento. La información sobre la reacción gingival a la resina compuesta subgingival se puede encontrar en estudios sobre procedimientos de cobertura radicular. De hecho, en muchas situaciones clínicas de recesión gingival, la pérdida de tejido gingival que expone la raíz también puede estar asociada con el desgaste de la porción cervical de la corona. Por lo tanto, como la encía no se puede reemplazar por encima de la unión cemento-esmalte, la pérdida del esmalte debe restaurarse antes del procedimiento de cobertura radicular. En 2007, Santos y colaboradores compararon los colgajos coronalmente avanzados realizados en dichas raíces restauradas con ionómero de vidrio o resina compuesta de micro relleno y en raíces sanas en el grupo de control. A los 6 meses no hubo diferencias entre los grupos en términos de índice de placa, sangrado al sondeo y en la profundidad de bolsa. Tampoco hubo diferencias en los porcentajes de cobertura radicular. Entre los 40 patógenos radiculares estudiados, 10 disminuyeron en el grupo de control, 5 disminuyeron en el grupo de resina compuesta y todos mostraron tendencia a disminuir en el grupo de ionómero de vidrio.
Los autores concluyeron así que estos materiales colocados subgingivalmente parecían ser bien tolerados por la encía. Según los autores, la menor presencia de placa visible podría explicarse por la composición de la placa y también por el hecho de que la evidencia mostró que la respuesta gingival a la biopelícula puede variar entre individuos, sin diferencias cuantitativas ni cualitativas en la acumulación de placa. Aunque la rugosidad de la superficie del material influye en la acumulación de placa, no hubo evidencia de composición de biopelícula en ella. En este estudio, la disminución de patógenos periodontales de los complejos rojos y naranjas fueron más evidentes en el grupo de ionómero de vidrio después de 6 meses que en el grupo de resina compuesta. La formación inicial de biopelícula sobre la resina compuesta podría influir en los mecanismos de adhesión de algunas especies bacterianas. Aunque los resultados microbiológicos con la resina compuesta no fueron tan buenos como los del ionómero de vidrio, el hallazgo clínico interesante es que la disminución de patógenos puede estar relacionada con el aspecto de la superficie del material después del acabado y pulido. Esta capacidad de obtener una superficie muy lisa podría conducir a una menor adherencia de la placa y a menor inflamación de los tejidos blandos. En cuanto a la adherencia bacteriana y la acumulación de placa dental sobre estos materiales, Kirinen y colaboradores estudiaron la influencia de la rugosidad y la energía libre superficial en estos parámetros. Debido a toda clase de superficies en la boca sana, existe un equilibrio dinámico entre las fuerzas de retención y las fuerzas de eliminación de bacterias. La adherencia y el estancamiento son dos mecanismos a favor de la acumulación de placa dental. Las superficies rugosas favorecen la formación y maduración de la placa dental, y la alta energía libre superficial atrae más placa para unirse a ella y seleccionar bacterias específicas. Incluso si estos dos factores están presentes, la rugosidad de la superficie domina la energía libre de la superficie. En 2008, Santamaría y colaboradores realizaron un ensayo clínico aleatorizado e hicieron la misma comparación con una resina compuesta de nanorrelleno en caninos y premolares, con un seguimiento de 12 meses. Los resultados mostraron un porcentaje comparable de cobertura de raíces. El grupo tratado con resina compuesta mostró una profundidad de bolsa ligeramente más profunda que el grupo tratado solo con un injerto de tejido conectivo, mientras que todos los demás parámetros periodontales no fueron significativamente diferentes. Los mismos resultados biológicos fueron encontrados por Conradson y colaboradores en un estudio observacional sobre una gingivitis experimental en humanos. Analizaron las concentraciones del marcador inflamatorio IL-1 en el fluido crevicular alrededor de restauraciones hechas de resina compuesta o cemento de aluminato de calcio en cavidades de clase 5 en comparación con esmalte sano. No se encontró diferencia entre ambos materiales en la encía sana o en condiciones experimentales de gingivitis. Así, incluso en presencia de gingivitis, estos materiales no parecen ser un factor que afecte el aumento de la producción de líquido crevicular o la inflamación periférica. En otro estudio realizado durante 2 años, los autores hundieron subgingivalmente fragmentos dentales después de traumatismos con un adhesivo de 3 pasos y una resina compuesta fluida. La presencia de los materiales a profundidad y cerca del hueso no tuvo efecto sobre los parámetros clínicos y pareció ser bien tolerada. Hay que tener cuidado al extrapolar, porque en todos estos estudios de cobertura radicular, las restauraciones se colocaron en la cara bucal de las raíces, donde son fáciles de rellenar, pulir y controlar. Se experimenta más dificultad en casos de elevación del margen profundo posterior. Además, es más difícil para un paciente realizar un buen cepillado interdental en los dientes posteriores que presentan un margen en resina compuesta que en la cara bucal de los dientes anteriores, dado que se ha demostrado que estos dos factores tienen un gran impacto en la tolerancia de estos materiales por el periodonto. El ionómero y la resina compuesta se pueden usar subgingivalmente para elevación de margen profundo siempre que el clínico pueda garantizar un aislamiento adecuado, una adaptación suficiente del material al límite de la dentina y que la superficie más lisa esté en contacto con la encía. Debe enfatizarse que no se puede obtener una unión periodontal real en el material excepto con el epitelio. Aunque no podemos comentar sobre la biocompatibilidad de las resinas compuestas, parecen ser la principal opción hoy en día dado la calidad de su adhesión en comparación con el ionómero de vidrio.
También se informa que son bien tolerados subgingivalmente. En estas situaciones donde la presencia de caries subgingival proximal conduce a la destrucción de la inserción periodontal, la elevación de margen profundo podría conducir a otro tipo de espesor biológico saludable con un epitelio de unión más largo a lo largo del material y una inserción conectiva más pequeña a lo largo de la dentina restante debajo de la resina compuesta. Caries profundas en dientes posteriores, elevación de margen profundo o alargamiento de corona. Las cavidades proximales posteriores presentan muchas complejidades clínicas como el acceso limitado, la dificultad de aislar y controlar la adaptación del material y la calidad del perfil de emergencia para lograr una limpieza interdental eficiente. Todos estos factores influyen en la extensión y gravedad de las caries y la enfermedad periodontal. Desde un punto de vista epidemiológico, incluso cuando se realizan los aspectos bucal y palatino de dientes sanos o restaurados. Judd Nuenit y colaboradores mostraron que los perfiles de emergencia supragingival y subgingival influyen en la pérdida de inserción, mientras que solo el perfil de emergencia subgingival se correlaciona con la profundidad de la bolsa. Los autores recalcan que puede que no sea el perfil de emergencia en sí mismo el que tenga esta influencia, sino el hecho de que su forma dificulta más o menos la higiene, lo que a su vez afecta a los parámetros periodontales. El tratamiento debe entonces adaptarse a cada situación clínica, casi rectos para dientes muy apretados y más abocinados y redondeados cuando la zona proximal es más importante. Por lo tanto, el problema es la posibilidad de controlar estos factores, ya que estudios previos han demostrado que las restauraciones proximales sobresalientes se correlacionan estadísticamente con la extensión y severidad de la periodontitis. Este es uno de los puntos clave a considerar al elegir entre elevación de margen profundo y alargamiento de corona, porque el clínico debe poder colocar las herramientas que permitan una forma adecuada del material. Alargamiento de corona. Los diferentes procedimientos de alargamiento de corona no detallados en este artículo tienen como objetivo recrear el espacio necesario para establecer el espesor biológico cuando se necesitan restauraciones profundas, de modo que se respete el margen necesario entre la prótesis y los tejidos biológicos. En una revisión de literatura, Piladas y colaboradores demostraron que el alargamiento de corona es un procedimiento eficaz para aumentar la altura de la corona, pero que predecir la posición exacta de la encía marginal después de la cicatrización es complicado. La recidiva es frecuente y suele ocurrir durante los primeros 3 meses, sobre todo en pacientes que presentan un biotipo grueso o cuando la cirugía consiste únicamente en una gingivectomía. Además, la recurrencia llevaría a que los límites de la restauración se reemplacen subgingivalmente, mientras que la cirugía pretende colocarlos supragingivalmente. El procedimiento de alargamiento de corona conduce a la apertura de la zona proximal y puede complicar la higiene, especialmente porque algunos autores han demostrado un aumento en la pérdida ósea a los 6 meses del procedimiento. Dibart y colaboradores realizaron un estudio sobre las consecuencias de los procedimientos de alargamiento de corona en los molares mandibulares. Parece que las consecuencias de tales procedimientos no se limitan a las áreas proximales, incluso cuando no se planea una corona. Los resultados mostraron que todos los dientes tratados que presentaban una distancia entre el fondo de la cavidad o la corona temporal y el cénit de la furcación inferior a 4 milímetros presentaban una apertura en el área de la furcación a los 5 años. Un ensayo clínico aleatorizado comparó los resultados clínicos del alargamiento de corona y de la elevación de margen profundo en los dientes posteriores. A los 180 días, la pérdida de inserción clínica fue obviamente mayor en el grupo de la cirugía, pero fue similar en ambos grupos, lo que sugiere que la elevación de margen profundo fue bien tolerada por el periodonto. Conclusión: desde un punto de vista clínico, la elevación de margen profundo parece ser bien tolerada por el periodonto cuando se realiza una buena unión con el aislamiento adecuado, dando lugar a muy pocos o ningún signo de inflamación clínica. Desde un punto de vista histológico, está claro que no se pudo obtener una unión conectiva sobre el material, ya que la elevación de margen profundo no condujo a la recreación de una unión periodontal normal, sino más bien a un espesor biológico diferente, compuesto principalmente de un epitelio de unión largo y una ligera inserción conectiva en la dentina por debajo del material.
Si bien está lejos del objetivo final de una regeneración de un aparato de fijación normal, esta situación parece saludable y bien tolerada por el organismo. Se necesitan más estudios clínicos e histológicos para confirmar esta conclusión. Y ahora mi conclusión personal. Como toda solución en odontología, no existe una que presente solo ventajas. Sin embargo, la elevación de margen profundo representa una opción válida y bien tolerada por el organismo que además, como mencionamos anteriormente, nos permite conservar mayor cantidad de tejido natural sano. El diagnóstico es fundamental para una correcta selección del caso. Este procedimiento no es sencillo, requiere de un amplio conocimiento y del desarrollo de habilidades que no forman parte de la preparación convencional del cirujano dentista. Es indispensable capacitarte si quieres formar parte de esta filosofía aditiva y adhesiva. Este capítulo es un análisis resumido del artículo utilizado como referencia. En él hacemos mención de lo que a nuestro parecer es lo más relevante. Siempre es recomendable acudir a la fuente original, ya que indudablemente este episodio está sesgado por mi opinión personal. Espero que te sea útil y una luz que te permita elegir mediante un repaso rápido y resumido qué artículos son aquellos que quieres estudiar con mayor profundidad. Para ello, copia el nombre del capítulo con todo y autores y búscalo en las diferentes fuentes que tienes a tu alcance. Nos vemos en la próxima edición de este podcast. Me despido recomendándote que trates de aprender algo de todo y todo tendrá un aprendizaje para ti. Mi nombre es Mario López y soy cirujano dentista.